Consagremos también este momento de unción, de bendición al amparo de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, y digamos fuerte y con fe: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos a tomar asiento. Bienvenidos todos. Muy buenas noches para todos. Le damos la bienvenida también a las personas que desde otras ciudades se unen a este retiro del mes. Fíjense que el Señor nos ha preparado cada mes un momento especial, un momento para ungirnos, un momento para permitirnos ese encuentro personal que tanto necesita nuestra alma, un momento para poder exponer nuestro corazón y decirle al Señor, como le dijo el profeta: Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que haga por ti? Es el momento de Dios, es el momento de Cristo para tu vida, y démosle un aplauso al Señor por eso, porque Él lo ha preparado para ti. Es el momento de bendición para ti. Y en este retiro de este mes, el Señor nos ha propuesto un tema maravilloso: heridos pero no vencidos. Vamos a decirlo todos, ese lema: heridos, más fuerte, heridos pero no vencidos. ¿Por qué razón el Señor ha querido que este encuentro se llame así? Porque muchas veces nosotros que enfrentamos la vida día tras día, nos vamos encontrando en la historia de nuestra existencia con situaciones que quieren doblegarnos, con situaciones que quieren sembrar en nuestra mente y en nuestro corazón la idea vaga, la idea falsa de que no vale la pena seguirlo intentando, de que no vale la pena seguir orando, de que tal vez Dios se ha olvidado de nosotros. Sí, podemos estar heridos, pero no estamos vencidos. Amén. Y esas heridas que están en lo profundo de nuestra alma a veces son tan fuertes que nos llevan a navegar en medio del dolor, que nos llevan a existir cada día en esa lucha interior entre lo que podemos disfrutar, que a veces por el mismo dolor no lo descubrimos, y aquellas situaciones que parece que van apagando nuestra existencia, que nos van quitando esa ilusión de vivir, que nos van quitando la ilusión, la esperanza de ver hacia adelante, de descubrir en nuestra mente y en nuestro corazón que sí es posible un mañana mejor con la ayuda de Cristo. Amén. Cuando estamos heridos no podemos ver las cosas claramente. Cuando estamos heridos a veces nos quedamos mirando solo el problema y no encontramos la solución. Cuando estamos heridos parece que caminamos en un laberinto sin salida, y cada día no se convierte en una oportunidad de descubrir a Dios, sino que muchas veces nos vamos confundiendo, nos vamos enredando y nos vamos perdiendo de aquel que es el camino, la verdad y la vida. Por eso el Señor nos convoca. Por eso el Señor nos llama, por eso nos atrae, por eso quiere que nosotros en este retiro del mes expongamos nuestro corazón para que de una vez por todas aquello que quiere atarnos, aquello que quiere dañarnos, sea puesto en las manos de Dios, sabiendo que por el sacrificio de Cristo todo dolor puesto en sus llagas se convierte en sanación y salvación para nosotros. Amén. Pero hay un primer paso que debemos dar. Y ese paso lo podemos dar solo nosotros. Esa decisión es solo nuestra, no es de Dios, no es de la persona que está al lado, no es de la persona que te invitó. Esa decisión es solo tuya. Es el primer paso para que podamos empezar a abrir el corazón, abrirle esa puerta al Señor para que Él vaya entrando, para que Él vaya haciendo su obra, para que Él vaya derramando esas semillas que se pueden convertir en abundante fruto para nuestra vida. Y ese primer paso es decir: Señor, reconozco que necesito ser sanado. Señor, reconozco que estoy herido. Y cuando uno está herido, suele pasar que por más pequeña que sea la herida, suele afectarlo todo. ¿Cuántas veces usted se ha cortado un dedito o la mano, cierto? Y a pesar de que es una herida pequeña, sin embargo, eso puede amargarle todo el día. Puede hacerlo sentir bastante incómodo. Parece que ese leve dolor se extendiera por todo nuestro cuerpo. De la misma manera, cuando estamos heridos en nuestra alma,
Para esas heridas no hay medicina alguna. Para esas heridas no hay ungüento alguno. Lo único que sirve es la presencia de Dios que sana y salva. Por eso cuando estamos heridos, parece que esa herida que ha ocurrido otras veces o muchas veces, está llevando nuestra vida al ocaso. Parece que esas heridas nos van superando y entonces en el alma, que es la psique, que es ese mundo emocional, nos sentimos a veces atrapados y parece que nosotros no tenemos aquello de lo que nos habla el apóstol Santiago y en lo que todos debemos trabajar con la ayuda de Dios, y es el dominio de sí mismo. Empecemos entonces por reconocer que estamos heridos, amén. Empecemos por reconocer que necesitamos sanación interior, amén. Y para empezar a caminar en ese sendero que el Señor nos quiere regalar estos días, debemos empezar por comprender precisamente qué es la sanación interior. Lo hemos escuchado muchas veces, hemos oído hablar de este tema. Incluso esta mañana yo pensaba, ¿se ha hablado mucho de sanación interior? Sí, pero déjenme decirles, no se ha hablado lo suficiente. Se habla mucho de sanación interior. Se invita a grupos de sanación interior, se hacen congresos de sanación interior, se hacen adoraciones pidiendo la sanación interior, y todo eso está muy bien y nunca debemos dejar de hacerlo. Se ha hablado mucho, pero en mi criterio, después de muchos años, creo que no se ha hablado lo suficiente. Y si ustedes me preguntan, yo creería que todo el tiempo deberíamos estar abiertos a esa experiencia, que cada momento que oramos, más allá de nuestras necesidades materiales, familiares, de nuestras necesidades físicas, hay algo que a veces dejamos de lado y que es muy importante, y es pedir nuestra sanación interior. Uno de los precursores, llamémoslo así, en nuestro país, en Colombia, de todo este conocimiento vasto para la iglesia, amplio para la iglesia, ha sido Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, siervo de Dios, obispo de La Ceja, fundador de comunidades religiosas, sacerdotales. Y él tenía una frase, y yo estoy muy convencido de esa frase. Él decía: la sanación interior es la salvación del mundo. ¿Por qué hay una guerra? Por odio. ¿Por qué hay una familia destruida? Por resentimientos. ¿Por qué hay personas conflictivas en nuestros lugares de trabajo y a veces es difícil lidiar con ellas? Porque tienen dolor en su corazón. ¿Por qué tenemos problemas de carácter? Porque nuestra alma grita lo que duele. ¿Por qué a veces no logramos avanzar seguros hacia nuestros objetivos? Porque las emociones a veces nos dominan y se producen entonces comportamientos que nos llevan a hacer muchas veces aquello que no queríamos hacer. Nos impulsan a decir lo que no queríamos decir. Por eso es importante que ustedes y yo, a partir de este retiro, entendamos que cada vez que hacemos una oración, por pequeña o por extensa que sea, es necesario decirle al Señor: Señor, sáname interiormente. Son tantas las heridas que tenemos que a veces ni siquiera lo sabemos. ¿Cuántas veces ustedes y yo nos hemos preguntado por qué actué de esta manera? ¿Por qué reaccioné de esta manera? ¿En cuántas ocasiones nos podemos haber arrepentido de esa palabra lanzada que causó daño? Y a veces causa daño al que menos lo merece. ¿Cuántas veces nos han dicho que se han sentido ofendidos por nosotros y a veces ni siquiera nosotros mismos nos damos cuenta? Pero aún peor, cuando siendo conscientes persistimos en ello. Cuando sabiendo que tenemos un problema de carácter, cuando sabiendo que no somos asertivos al hablar, cuando sabemos que no usamos la caridad, aunque sabemos que es un don de Dios, cuando dejamos que la ira, el resentimiento se convierta en actos concretos que ya no solamente nos dañan a nosotros, sino que dañan a los demás. Peor aún cuando lo sabemos y no somos capaces de cambiarlo. Y podemos suplicarle a Dios, y podemos pedirle, y podemos ser conscientes de ello. Pero cuando esa situación está ocurriendo, queridos hermanos, debemos arreciar nuestra oración, debemos suplicar una y otra vez, y así sea solo un Padre Nuestro que oremos, debemos siempre decirle al Señor: Señor, sáname interiormente. El ser humano quiere controlar el mundo con desarrollos tecnológicos, utilizando medios de transporte para llegar a la luna.
pero lastimosamente no ha encontrado por medios humanos el camino para llegar a lo profundo del corazón. Porque ese trayecto, ese camino, solamente lo puede recorrer Dios. Por eso, queridos hermanos, vamos a empezar por la definición, porque yo soy de los que creo que si entendemos lo que vamos a hacer, vamos a poder orar de la mejor manera. El mismo apóstol Pablo dice que oremos con el entendimiento. ¿Qué es entonces la sanación interior? La sanación interior, ante todo, y esto debe quedar muy claro en nosotros, es un proceso. Dígaselo al de al lado, es un proceso. ¿Qué significa esto? Que basta solo con un retiro, que basta solo con una vigilia, que basta solo con una oración, que basta solo con un momento. No, hermanos. Cuando hemos conocido esta gracia que el Señor le ha regalado a la iglesia, que es la oración de sanación interior, cuando hemos heredado esa bendición, especialmente en mi caso particular, de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, nosotros debemos partir de entender esto y debemos asumirlo. Es un proceso que no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque nosotros como seres humanos nos hemos vuelto inmediatistas. Uno suele encontrar situaciones donde hay personas que están luchando por cambiar y de pronto se van a una santa Eucaristía o a un momento de adoración y uno ve que se entregan. Quieren, realmente si están ahí es porque quieren cambiar. Y salen de su momento de oración y se van a casa y encuentran algo que los lastima, que los incomoda, y tal vez esta persona no logra controlarse y dice algo, da alguna expresión, y en casa de pronto le dicen: ¿y eso que estaba orando? Pues es sencillo. ¿Por qué te dicen eso? Porque ellos no saben que la sanación interior es un proceso. Claro está, hay que decir, no te vayas a quedar toda la vida en proceso, ¿no? Por favor, dígaselo al de al lado, no se quede toda la vida en proceso. Es un proceso. Es un proceso en el que, miren, interviene Dios. Oigan esto, interviene Dios, interviene la comunidad, la iglesia, interviene la voluntad, y esa es la parte donde muchos nos rajamos. Un proceso en el que interviene Dios, interviene la comunidad, la iglesia, porque decía un sacerdote carismático una expresión: la experiencia de comunidad sana. Amén. Dígaselo al de al lado, la experiencia de comunidad sana. Y démosle un aplauso a Dios por tantas comunidades que existen en nuestra iglesia católica. Interviene Dios, interviene la comunidad, la experiencia de comunidad, interviene la voluntad. Ahí es donde nos rajamos, porque Dios siempre quiere sanarnos. Amén. A todo lo que yo voy a decir en este momento, usted, si está seguro, va a decir fuerte amén. Dios quiere sanarte. Dios quiere transformar tu vida. Dios puede llegar a lo más profundo de tu corazón. Dios puede devolverte la alegría. Dios puede cambiar tu carácter. Dios puede cambiar todo en tu vida. No depende. Dios está ahí. Para Dios es fácil hacerlo. Ahora, la iglesia permite a través de muchas manifestaciones de su espíritu la experiencia de comunidad para que seamos sanados. Incluso yo me atrevería a decir que hay experiencias donde específicamente no se ora por sanación interior, pero las personas reciben sanación interior. No necesariamente tiene que ser un retiro de sanación interior, no necesariamente. Bendito sea Dios si es de sanación interior, porque es una bendición muy grande. Pero usted puede ir a un retiro de silencio y usted puede recibir sanación interior en un retiro de silencio. ¿Alguien aquí ha hecho alguna vez un retiro de silencio? 3 días en silencio total. Sí, levanten la mano. Si alguien por aquí virtualmente nos escribe, 1, 2, 3, 4. ¿Fácil? No es tan fácil. Eso es difícil, tenerla sin huesos quieta es difícil. Sí, eso no es fácil. Pero en un retiro de silencio puede haber sanación. Me contaba hace años alguien que participó de un retiro de silencio en Medellín,
en La Ceja, Antioquia. Allí todo el año hacen retiros espirituales que yo los recomiendo realmente. Nunca he podido ir, es una de las cosas que yo he querido hacer y nunca he podido. A veces tengo la fecha, dispongo todo, pero se presenta una invitación, algo laboral y nunca he podido ir. Ojalá algún día yo pueda ir, podamos ir. Son muy buenos realmente. Y allí en el año hacen un retiro de silencio. Y me contaba alguien que participó de un retiro de silencio, que estando en esas experiencias que en los retiros de silencio llaman experiencias de desierto, ¿sí? Se llama así porque el desierto significa una lucha espiritual donde vamos a tener un encuentro con Dios, amén, emulando un poco la experiencia de Jesús 40 días y 40 noches allí en el desierto, donde es una lucha espiritual. Y me decía esta persona que estando en esa experiencia de desierto, nadie estaba orando por nadie, cada quien estaba en su desierto espiritual en silencio, había gente que entraba en liberación. Porque cuando está Dios, cuando se dispone de un momento, cuando Dios permite un momento como esos o como este, nosotros debemos tener la certeza que si Dios nos trajo ahí es porque nos va a sanar. Si lo crees, di amén y dale un aplauso al Señor por eso. Amén. Entonces, hermanos, Dios siempre se manifiesta. Dios siempre quiere sanarnos. Eso no podemos dudarlo jamás. Dios tiene todo listo. Dios ha preparado todo. Cada vez que tú vas a encontrarte con Dios, recuerda esto: Dios ha preparado ese momento para sanarte. Ay, que no sentí nada, Eduardo, no importa, ten la certeza que Dios preparó ese momento para ti, amén. Muchos son los invitados, dicen, ¿no? Pocos los escogidos, y uno debe sentir ese orgullo sano de decir, oiga, Dios me escogió, Dios puso su mirada en mí, entre tantos me atrajo a su presencia como garantía de bendición, amén. Ahora, las experiencias de comunidad. Cuando nosotros venimos a la experiencia de comunidad, hay muchos momentos. La alabanza, fíjense que hace un momento teníamos una alabanza, un aplauso a los músicos, gracias por su servicio, Dios les bendiga. Y en medio de la alabanza de pronto usted puede venir triste, acongojado, preocupado, se le olvidó allá algo en el trabajo y viene pensando en eso. Eduardo, no me recuerde eso. Bueno, eso suele pasar. Y usted llega aquí y empieza en la alabanza y a usted parece que se le olvida todo. ¿Por qué? Porque dice las Sagradas Escrituras, y es así, Dios se manifiesta en medio de la alabanza de su pueblo. Amén. Por eso debemos cuidar la experiencia de comunidad, por eso debemos alimentarla, por eso no debemos tener miedo de invitar a otros para que lo vivan. Cuando nosotros hemos vivido esa experiencia y hemos experimentado cosas especiales, no podemos ser egoístas. Debemos invitar a otros, amén. ¿Quién de aquí ha ido a un buen restaurante? Donde le haya gustado la comida, la atención, el lugar, el clima. Levante la mano. Ay, ahora van a decir que no van a restaurantes. Todo, ¿cierto? Y usted va a un buen restaurante y de pronto alguien dice, oiga, tengo ganas como de comer esto. Y usted se acuerda de ese restaurante, ¿usted qué le dice? Uy, yo le recomiendo, ¿cierto? Con esa emoción. ¿Sí? Venga, yo a veces me pregunto, ¿y por qué no hacemos eso con la comunidad? Con nuestras comunidades. Porque realmente, yo lo sé, Dios en la experiencia de comunidad sana, amén. Miren, hay una historia de un muchacho que yo conocí, que él estaba viviendo yo la conocí por el testimonio. Él contaba que él estaba viviendo una situación muy difícil a nivel familiar. Nada estaba funcionando en esa casa. Absolutamente nada estaba saliendo bien, ni lo económico, ni entre los padres, ni entre los hermanos. Esa situación condujo a este muchacho a cometer muchos errores. Y de tantos errores que repetía en su vida, empezó a perder el sentido de la vida. Ya no le hallaba sentido a su existencia. Despertarse en las mañanas era un problema y quedarse dormido era difícil. Hay gente a la que le pasa eso, ¿no? No son capaces de dormir y en la mañana no se quieren despertar. O sea, cuando eso está pasando hay un caos. Y si eso le está pasando a usted, tranquilo que el Señor estos días lo va a sanar. Amén.
Estaba viviendo eso, y entonces las personas van como perdiendo el sentido de su vida. Pueden estar pasando cosas difíciles, sí, pero también pueden estar pasando cosas buenas y no logran descubrirlas. Eso lo llevó a hacer cosas graves, a pensar en suicidarse, a intentar suicidarse, a desbocarse en adicciones, a volverse rencoroso, vengativo. Y un día iba pasando por un lugar donde estaban alabando a Dios. ¿Qué estaban haciendo? Por eso cuando nos inviten a alabar a Dios, hagámoslo con alegría, amén. Y ese muchacho iba pasando por donde estaban alabando a Dios. Lo habían invitado muchas veces, pero no le importaba. Porque es que fíjense que cuando alguien está herido, y eso debe llamarnos la atención, cuando alguien está herido le cuesta acercarse a Dios. ¿Cierto que sí? Hasta pelea con Dios. ¿Saben por qué? Porque cuando una persona está herida, también en muchos de los casos está oprimida por el maligno. Que Dios lo reprenda bien lejos. Entonces, lo habían invitado muchas veces, pero no, eso no me interesa. Hasta que un día voy a mirar, por pasar. Iba pasando por ese lugar y la gente estaba alabando a Dios con alegría, así como ustedes lo hacen. Y en ese momento miró hacia adentro, ese muchacho cuenta que miró hacia adentro y vio a la gente feliz. Hoy día los tapabocas no nos dejan descubrir eso, ¿no? Pero ustedes tienen ojos contentos, ojos felices esta noche. Mira al de al lado con ojos felices. Eso. Los ojos, no con ojos de Garfield, los ojos de Garfield son tristes, ¿sí? Ojos felices. O sea, mirada de los hijos de Dios. Amén. Y él veía a la gente alabando a Dios. Y se hizo esta pregunta. Oiga, toda esta gente está contenta, está feliz, y yo estoy, decía el muchacho, triste. Decidió entrar a ese lugar sin ganas y nunca más volvió a irse de ese lugar que se llama iglesia. Esa noche tuvo un encuentro muy fuerte con Dios, y ese muchacho soy yo, para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, si es cierto, ese aplauso para Cristo, que es el que me doblegó, gloria a Dios. Sí es cierto que la experiencia de comunidad sana. Acuérdense cuando ustedes estén allí en la calle, acuérdense el ejemplo que les he compartido. Oiga, uno recomienda un restaurante, que el sushi, ¿cierto? Que esto, que aquello. Le prometen a uno sushi por ahí, pero no cumplen. Y entonces, y usted le gustó, y usted, cualquier persona, yo sé dónde es rico, y con esa emoción que uno lo dice, ¿no? Pues yo creo que la experiencia de Dios es mucho más grande, y con esa misma emoción deberíamos nosotros hacerlo, porque en últimas eso es lo que convence, hermanos. A mí la gente me pregunta, Eduardo, ¿por qué uno invita y la gente no viene? Revise cómo los está invitando, porque si usted le ruega, no es lo correcto. Porque lo que usted ha vivido es grande, hermano, no es cualquier cosa. Invítelos con alegría, con certeza, porque la experiencia de comunidad sana, amén. Yo me vengo a enterar a veces de unas cosas. Estos días me daban un testimonio a alguien que vino al retiro del mes pasado, y me cuentan unas cosas que yo digo, vea Dios cómo es de grande. Un testimonio grandísimo. Una persona que prácticamente estaba pensando en acabar con su vida, y el segundo día que estuvimos con el Santísimo, esa persona experimentó algo. Vino en días pasados a darme las gracias. A partir de ese momento le salió una oportunidad que estaba esperando hace mucho tiempo para irse a otra parte, para gloria de Dios, porque la experiencia de comunidad sana. Y ese proceso del cual estamos hablando, que es la sanación interior, necesita de acompañamiento. Segunda palabra, un proceso que necesita de acompañamiento. Nosotros no podemos caminar el desierto solos. Yo entendí la experiencia de fe cuando años atrás yo logré, dedicado a leer toda la historia del pueblo de Israel que está en el Antiguo Testamento. Ahí entendí lo que es ser cristiano. Y una de las experiencias que yo descubrí en ese proceso
fue darme cuenta que solo llegaron a la tierra prometida los que quisieron permanecer en comunidad. Los que se rebelaron, los que le gritaban a Moisés: nos trajiste al desierto a morir, a aguantar hambre, quedaron en el camino. Pero los que se mantuvieron en unidad, los que en el proceso se dejaron acompañar, llegaron a la tierra prometida. Amén. Entonces, un proceso donde interviene Dios, interviene la comunidad, interviene la voluntad, donde es importante entender que Dios siempre quiere sanarnos. Amén. Pero también no se nos olvide, en la experiencia de comunidad Dios sana. Amén. La sanación interior es ese proceso mediante el cual el individuo, oídos a estos, es liberado de ataduras que le impiden gozar de una vida nueva. Miren esta palabra: liberado de ataduras que le impiden gozar de una vida nueva. ¿Cuántos a veces se quedan pensando y dicen: ay, yo quisiera que mi vida cambiara? A pesar de que muchas cosas pueden estar bien, yo quisiera que mi vida cambiara. ¿Por qué? Porque a veces no me siento lo suficientemente feliz y hay muchos motivos para estarlo. Haga la tarea esta noche antes de dormir y delante de Dios y con la ayuda de su Espíritu Santo piense: oiga, yo a veces me amargo la vida por esto, por aquello, por lo otro, pero voy a hacer el ejercicio con la ayuda de Dios y voy a pedirle al Espíritu Santo que me ayude a descubrir las cosas buenas que hay en mi vida. Y usted se va a sorprender. Y voy a decirle algo: eso también es una experiencia sanadora. Porque no podemos quedarnos solo con la idea de que sanar es solamente hablar de lo malo y traer lo malo delante de Dios. No, sanar también es descubrir que hay muchas cosas buenas en la vida, e incluso dar ese paso nos va a llevar a descubrir lo bueno en medio de la dificultad. Amén. ¿Por qué entonces la sanación interior es una experiencia de liberación de esas ataduras que nos impiden gozar de la vida? Cuando uno está herido, parece que la mirada solo está en lo que duele, ¿cierto? La mente solo está siendo visitada por el recuerdo de lo que duele. Si aparece algo parecido o asociado a la circunstancia que te lastimó, tu mente, tu pensamiento y tu corazón van a estar siempre alrededor de esa circunstancia. Y uno se da cuenta, por ejemplo, que hay personas que en medio de las heridas o situaciones que les causan heridas, uno no los ve felices a pesar de que hay motivos para estarlo. Hay gente que incluso le cuesta reír. ¿Usted ha conocido personas así? Yo sí he conocido varias. Entonces se ríen, es así. ¿Sí los han visto? No son capaces de reírse. ¿Sí los han conocido? No. Yo los he conocido. Si una vez conocí a alguien de comercio y le dije: oiga, pero ríase porque parece que le va a dar como una taquicardia, algo, no sé qué le está. Porque esa persona, óigame esto, está tan atada a ese dolor que tal vez pasó hace muchos años, pero usted sigue recabando en ello. Y cada vez que aparece una circunstancia parecida, asociada, cercana a esa situación o a esa persona que le ocasionó dolor, la herida vuelve a abrirse. Voy a poner un ejemplo. Si un hombre fue maltratado por su señora madre, que los hay, ¿cierto? En esos casos los hay. Si recibió mucho maltrato, es posible que ese hombre se convierta en maltratador de su pareja. Es posible. Por eso, mujeres solteras que estén con planes de casarse, hablen con la que va a ser su suegra y pregunten cómo trataba a su futuro esposo. Y si ella le dice: yo no paraba de darle palo, toca que traiga a ese muchacho al grupo porque necesita mucha sanación. Porque eso se llama mecanismo de desplazamiento. Por poner un ejemplo sencillo, el hombre que fue maltratado por su señora madre tiene una posibilidad altísima de convertirse en maltratador. Es decir,
a pesar de que en Él, porque lo sé, porque lo he escuchado de muchas personas, a pesar de que Él tenga toda la voluntad, a pesar de que ame mucho a esa mujer, a pesar de que quiera colocarle una casa en el aire y un tren aéreo ahora también, entonces a pesar de eso, va a haber un momento, oigan esto, porque las heridas producen sobre todo impulsos. Va a haber un momento en el que si esa mujer se parece en algo o tiene una característica o una actitud parecida a la de su señora madre, inmediatamente la herida se va a abrir. Y cuando la herida se abre de esa manera, se convierte en una reacción, la persona es reactiva y puede lastimar a su pareja sin querer hacerlo. Amén. Voy a poner otro ejemplo. La persona que crece en un hogar donde es un hogar que hubo infidelidad de parte de papá o de mamá, y esa infidelidad le causó mucho dolor, porque por lo general las infidelidades al interior de los hogares causan mucho dolor. ¿Qué causan? No escuché. ¿Qué causan? Ustedes lo pueden decir porque ninguno de ustedes es infiel, entonces díganlo con tranquilidad. ¿Qué causa? Ese niño y esa niña que creció viendo esa realidad dolorosa tiene un conflicto interior. Y miren lo que voy a decir, y es verdad, sin quererlo puede llegar a ser infiel. Porque la herida del dolor causado por esa situación tiende a convertirse en un acto asociado a esa circunstancia. Por eso ustedes y yo muchas veces hacemos cosas que no queremos hacer. Por eso decimos cosas que no queremos decir. Y a veces cuando pasa eso uno se acuerda, uy, esto lo decía mi papá y yo lo juzgué. ¿Sí les ha ocurrido alguna vez? ¿Sí les ha pasado alguna vez esto? Uy, me estoy pareciendo a mi madre. Uy, me estoy pareciendo a mi papá, yo lo juzgué. Ay, yo criticaba a mi padre porque nos trataba de esa manera. ¿Y cómo estás tratando a tu hijo? Y te das cuenta. Y por eso hay un adagio popular que dice que uno aprende a ser hijo cuando es padre y aprende a ser padre cuando es abuelo. ¿Sí se dan cuenta que los abuelos le dicen a uno, ay, no le pegue al niño? Y uno casi que le dice, ¿y es que usted no se acuerda cómo me daba? Ah, claro, ya es abuelo, aprendió a ser papá, es más condescendiente. ¿De acuerdo? Entonces fijémonos cómo la herida nos puede atar. Nos ata a un pasado, nos ata a un carácter que no es el nuestro, nos ata a circunstancias que están ahí. Es como un barco que está con sus amarras todavía en el puerto y quiere avanzar, pero no logra zarpar. Sentimos que queremos ser mejores, pero no lo logramos. Nos empeñamos, nos confesamos, ayunamos, oramos, doblamos rodilla, hacemos novenas y empezamos bien, pero retrocedemos. ¿Por qué? Porque es como un barco que permanece atado todavía al puerto. Y si eso pasa, es porque estamos heridos, pero no vencidos. Amén. Entonces la sanación interior es ese proceso que necesita compañía, en el que nosotros a través de ese ejercicio somos liberados de esas ataduras que no nos permiten gozar de la vida en Cristo. Es que uno no puede pensar que una persona, por ejemplo, que tiene resentimiento en su corazón pueda ser feliz. Es imposible. Yo no conozco a la primera persona resentida que sea feliz. ¿Usted conoce a alguno? Yo no. Y llega a ser tan engañoso esto que hay personas que dicen, yo cuando suelto la ira yo siento que sano. Yo cuando digo la piedra que tenía y la suelto yo sentí que descansé. ¿Se han escuchado? Descansé. Usted no descansó, usted hizo crecer más esa piedra y cada vez va a ser más difícil de correrla, porque usted está a través de ese acto reforzando el resentimiento. Amén. Entonces tenemos que librarnos. ¿Para qué? Para que lleguemos a ser lo que tenemos que ser en el ámbito de nuestra fe, y es verdaderos cristianos. ¿Y qué es un verdadero cristiano? Todo esto se resume en una expresión del Evangelio. Es aquel que sabe
negarse a sí mismo. Y para sanar entramos al tema de la voluntad. Recuerden, un proceso en el que interviene Dios. Ay, no, pero ustedes, voy a necesitar sanación interior cuando salga de acá. Un proceso en el que interviene Dios. Un proceso en el que interviene la voluntad. Y aquí es donde nos rajamos. Porque ya vimos que Dios puede, que con la ayuda de la comunidad podemos. Amén. Pero ¿qué pasa con la voluntad? La voluntad es una de las tres potencias de las que se habla teológicamente que Dios le ha dado al ser humano. ¿Cuáles son? Memoria, entendimiento y voluntad. Esas son las tres potencias. Y la voluntad es la que nos concede la capacidad de tomar decisiones. Entonces, cuando nosotros no sabemos tomar decisiones, cuando vivimos tomando decisiones erradas, cuando somos impulsivos, ¿qué está pasando en esa voluntad? Esa voluntad está herida porque no decidimos lo correcto y porque está claro, incluso desde el estudio de la psicología, que las emociones producen impulsos. Vamos a ver si es cierto. Usted tiene miedo a algo y usted muchas veces corre y no sabe por qué corre. ¿Sí les ha ocurrido eso? Usted, por ejemplo, va por la calle y viene gente corriendo. ¿Por qué corre? No sé, pero corra, corra. Y la gente corre. Sí, eso. Y uno arranca a correr. Y dice, no, corra, corra. Y todo el mundo corre. El miedo. Y usted está actuando de una manera, pues, ilógica. La gente que tiene un miedo sobredimensionado a animales que realmente no pueden hacer daño, como por ejemplo, a ver, ¿qué animal ponemos? Lagartijas. Esa como que es la campeona, ¿no? La cucaracha, hasta canción tiene, vea. Lagartijas. Y usted ve una cucaracha y usted se vuelve malabarista. Usted se le olvida que le duele algo y usted se sube a la parte más alta. Usted corre, usted salta, porque el miedo lleva a eso. Voy a contar una experiencia que pasó hace años, ya la puedo contar, no hay lío. Nos fuimos a un retiro espiritual arriba en la montaña que se conoce acá en Bucaramanga como la de los ermitaños. Era un retiro para servidores. Entonces en el equipo de servidores hay personas jóvenes, hay otras menos jóvenes y hay otras de juventud acumulada. ¿Listo? Entonces estuvimos en el retiro, muy chévere, muy bonito, ese lugar es especial, el silencio. Y veníamos muy contentos ya terminando el retiro y habíamos contratado un transporte. Allá siempre se recomienda que el transporte que suba no sea muy grande, porque la carretera es angosta, es difícil, es arenosa, bueno, en fin, y cuando llueve es peor. Pero resulta que la persona contratada, pues fue un bus grande. Y éramos apenas, 25, 27 personas, eran solo los servidores. Y bueno, pues no vimos nada malo. Nos subimos al bus, contentos del retiro espiritual. Veníamos bajando, había llovido la noche anterior. Y como era muy ancho el bus, en una curva, el bus quedó a borde o a filo del precipicio. En una curva. Y cuando el conductor sintió que el bus estaba así, empezó a acelerar y lo que ocurrió fue que empezó a enterrarse más. Hasta el punto que el bus empezó a hacer así. Ahí adentro iban personas de mucha juventud acumulada. Y me van a hablar las señoras de intercesión, Dios mío. Y miren, yo lo vi. Yo me bajé a ver qué estaba pasando. Y cuando yo vi que eso se estaba hundiendo, creo que Edgar estaba ese día ahí. Edgar se asomó por la ventana y dijo, Eduardo, claro, eso se estaba yendo. Entonces yo dije, bájense rápido porque esto se va a ir al precipicio. Mire, esas señoras parecían Spider-Man, Superman, Batman, Robin, todos los superhéroes. Saltaban las unas por encima de las otras. Eso no había dolores. Se saltaron la registradora. De verdad, yo dije, oiga, qué habilidad, señoras. Porque el miedo produce eso. ¿Se dan cuenta que las emociones, cuando están alteradas, enfermizas, afectan nuestra voluntad?
Por eso ahí es donde sentimos que no somos capaces. Es que yo quiero cambiar, pero antes, mire, hay que sanar. Porque así usted haga todo el esfuerzo, no va a poder. Le pongo un ejemplo de la vida práctica. Usted se va a un gimnasio a hacer ejercicio. Si usted tiene una lesión muscular, por más voluntad que tenga, no va a ser capaz. Perdió ese dinero. En el ejercicio de la voluntad hay algo que es muy importante saber como creyentes, y es que Dios no toma decisiones por nosotros. A veces nosotros queremos que Dios tome la decisión. Dios manifiesta su gracia, Dios nos impulsa con su espíritu, Dios manifiesta sus dones, pero las decisiones las tomamos nosotros. Entonces, si usted, por ejemplo, viene a decirle al Señor: Señor, yo quiero que sane mi corazón, para que cuando yo vea a esta persona sea puro amor, que no haya peleas, y usted sale diciendo: yo amo a esa persona en Cristo Jesús. Sí, eso puede pasar. Y usted llega a la casa y la ve o lo ve, y de pronto lo saluda o la saluda con: ¿por qué se demoró tanto? ¿Qué le dieron por allá? Yo aquí aguantando hambre y usted allá lavaré y aplancharé. Esa es la oportunidad, hermano, para que usted use ese don que Dios ya fortaleció en la oración. ¿Sabe qué haga? Y ofrézcaselo a Dios. No haga lo que hizo una señora: usted me va a dañar la oración, va de retro, Satanás. No haga eso. No vaya a hacer eso, porque ahí sí alborota de Chucky. No vaya a hacer eso. Ahí es la oportunidad, porque la voluntad tiene que ejercitarse. Muchas veces le decimos al Señor: Señor, dame paciencia. Y cuando Dios le da la oportunidad de que la ejercite, usted sigue diciendo: dame paciencia. Pues ejercítela. Y entonces ahí usted va moldeando, y ahí es donde Dios lo asiste con su gracia. Y usted en ese momento no tiene que decir: te reprendo en el nombre de Jesús, sino tiene que callar interiormente y decir: Señor, sigue sanando mi corazón. Que este amor que me regalaste en esa oración se derrame en ese corazón. Y si usted, en vez de pelear, se acerca y le da un abrazo y le dice: lo quiero mucho en Cristo, o la quiero mucho, luna de miel, hermanos. De veras, porque el amor lo vence todo. Amén. ¿O es que usted se siente mejor cuando le gritan que cuando lo abrazan? ¿Cómo se siente usted mejor? ¿Cuántas veces a nosotros nos han desarmado con un abrazo? Claro que sí. Mira, me pasó una experiencia, y ahora también la puedo contar. Yo salía de mi oficina y había alguien ahí al frente, allá donde está arriba, donde se hacen algunos servidores a veces. Había una señora ahí. Yo salgo de mi oficina, no era época de pandemia, y resulta que detrás de mi oficina hay un muro, y había un sacerdote esperándome ahí escondido, un sacerdote que está en Roma, que somos amigos de hace muchos años. Y él estaba esperando que yo saliera para darme la sorpresa. Entonces yo salgo, y adelante estaba la señora, delante de mi oficina, y yo alcancé, el padre salió a mi encuentro y yo me sorprendí, pero yo por acá alcancé a ver a la señora, que la señora hizo así, como en cámara lenta. Sí, así como en las películas. Yo alcancé a ver, pero pues yo estaba, pues el padre viene de Roma, hace mucho no lo veo. Y a mí yo me acuerdo que vi la imagen, estilo película, pero pues se me olvidó de la emoción en ese momento de ver ese amigo, y abracé al padre: padre, qué alegría, y empezamos a hablar. Cuando yo me acordé de la señora, ya no estaba ahí. Crónica de una muerte anunciada. Pues la señora se resintió conmigo, y fuerte. Ese día bajó a las escaleras y salió como volador sin palo. Y yo quedé con la duda, y le pregunté a alguien que la conocía y le dije: venga, tal persona. No, Eduardo, toca que ore mucho. Ay, Dios mío, Señor, ¿y ahora qué pasa?
No, ella dijo que nunca más vuelve a esa comunidad. ¿Y ahora yo qué hago? Entonces llamé, 70 llamadas perdidas y nada que respondía. Le envié mensajes, emoticones, la quiero mucho, la extrañamos en la comunidad. Me dejó en visto todo el tiempo. Y dije, ¿y ahora? Entonces yo le decía a la amiga, dígale que venga, es una señora ya de edad, para que no se imaginen cosas, Eduardo, y coqueta, no, no. Es una señora ya de juventud acumulada, bastante acumulada. Y no, pues la señora no. Un día se encontró con un familiar mío y esta persona sabía la historia y le dijo, yo odio a su familiar. Así se lo dijo. Y estaba haciendo fila para confesarse. Y yo le dije, pues yo lo único que he hecho es orar, o sea, no sé qué más hacer. Mire cómo es Dios, por eso sé que un abrazo puede cambiarlo todo. Creo que fue en el 2018, creo que fue. Eso había ocurrido como 2 años antes. En el 2018 nosotros fuimos a peregrinar y estuvimos en varios sitios para llegar a Medjugorje, en la antigua Yugoslavia, en Bosnia. Estuvimos ahí y después de estar ahí nos íbamos a Roma, porque resulta que pasó algo. Nosotros nos íbamos a quedar 3 días más en Medjugorje, pero el operador nos dijo, no hay cupo en los hoteles a partir de esa fecha. Entonces ustedes pueden estar hasta acá y si quieren, ojalá no se vayan a molestar, los llevamos a Roma 3 días. Pues yo me puse bravísimo, yo me molesté muchísimo. Dije, pues Roma, audiencia papal, etcétera, etcétera. Bueno, vamos. Yo iba con mi grupo de acá de Colombia y adivinen quién estaba en Medjugorje con otro grupo. La señora Virgen Santísima. Y entonces yo vi a esa señora un día en un lugar que se llama el Monte de la Cruz Azul. Y yo vi a esa persona y dije, Dios mío, ¿qué hago? ¿Me le acerco? ¿No me le acerco? No, yo se lo dejo todo al Señor. Y yo me fui para el Monte de las Apariciones. A partir de ahí no la volví a ver. Pero adivinen dónde me la vuelvo a encontrar. En Roma, en la Plaza San Pedro, donde es difícil encontrarse con alguien. Y voy yo después de la audiencia con el Papa. Fíjense que yo también fui a ver el Papa, ¿no? No como unos por ahí, bueno. Entonces, yo estaba ya en la audiencia con el Papa y ya ese montón de gente, y voy yo caminando todo contento cuando ¡pum! Aparece aquí al frente la señora, como si hubiera caído del cielo, así. ¿Qué hago? Pues la abracé. Y cuando la abracé lloramos los dos. ¿Por qué llora? No sé. Y usted, yo tampoco, pero lloremos. ¿Sí? Y lloramos y nos abrazamos y nos perdonamos y volvimos a ser amigos para la gloria de Dios sin una palabra. Porque era un momento lleno de Dios. Porque un abrazo puede sanar un corazón. ¿Qué tal que yo no hubiera tomado el impulso? ¿Por qué pude tomar ese impulso que se convierte en bendición? ¿Por qué ella pudo tomar ese impulso que se convierte en bendición? Porque su corazón estaba lleno de Dios. Por eso es muy cierto eso que dicen de manera jocosa: deje salir a Dios, porque todos tenemos el león y el venado adentro. Deje salir mejor el venadito, la mansedumbre, y va a ver cómo las cosas cambian. Ah, no, pero es que ella, no, hágalo por amor a Dios. Les cuento un secreto personal, ¿sí? ¿Cómo les gusta el chisme, no? A mí no me gustaba lavar platos. No me gusta. No me invite a su casa a lavar platos porque no vuelvo. No, mentiras. No me gusta porque desafortunadamente para mí en mi hogar no me enseñaron eso. Me enseñaron mal, porque eso no está bien. Y resulta que en esa lucha de yo pensar las cosas mal, mi Dios es tan grande que un día me regala una frase a través de la Madre Teresa de Calcuta. Es que Dios es tan preciso. Hasta frases para lavar los platos hay. Y la frase dice así: no lave los platos para que estén limpios,
lávalos por amor a aquellos que lo van a usar. Así es la vida, hermanos. Cállate si vas a ofender, no porque de pronto tú creas que te debes o no te debes callar, sino por amor a Dios. Y porque hay algo que es muy cierto: las heridas que más duelen son las que vienen de los más cercanos. Si yo pudiera hacer una encuesta en este momento, sabría que las heridas que más nos han dolido en la vida fue las que causaron papá, mamá, ese hermano, ese amor que tuvimos tal vez inolvidable, o ese primer amor. Esas son las heridas más dolorosas. ¿Por qué razón? Porque en esas relaciones nosotros pusimos todo el corazón. Por eso, queridos hermanos, nuestra voluntad nos da la capacidad de decidir, pero para que en ese proceso de sanación vayamos siendo más libres, siempre tengamos en nosotros los pensamientos, los sentimientos de Cristo, y que nuestras decisiones sean para dar siempre gloria a Dios. Amén. Si tú callas para dar gloria a Dios, ese silencio dará fruto. Si tú abrazas así te rechacen para dar gloria a Dios, ese abrazo dará fruto. Amén. Pero esa decisión no la puede tomar Dios. Esa decisión la tomamos nosotros. Si tú callas porque sabes que vas a decir algo que va a hacer crecer más el resentimiento, esa decisión Dios la va a bendecir. Pero si tú alimentas el resentimiento hacia esa persona que te hizo daño, cada vez el resentimiento va a ser mayor. ¿Y sabes qué vas a conseguir? Le estás dando el derecho a alguien que no se lo merece de robarte la paz que Cristo logró para ti a precio de sangre. Amén. Y ese derecho no podemos dárselo a alguien, porque somos de Cristo y de nadie más. Pero esa es tu decisión. Porque fíjense que yo pienso lo que decido pensar, nadie puede tomar esa decisión por mí. Yo siento lo que yo elijo sentir, hasta la psicología lo dice. Por esa razón, nosotros debemos abrirnos a la experiencia redentora de Cristo. Y esa experiencia redentora de Cristo tiene que inundarnos de tal manera que nos lleve a tomar conciencia de esto, que la vida de salvación, que el camino de salvación se puede resumir en lo siguiente: en un Dios que siempre quiere darme lo mejor, y en una decisión diaria, porque la decisión es diaria, de esfuerzo, de negación, de sacrificio, para que mi corazón sea ese trono donde Dios siempre quiere manifestarse. Amén. Pero vamos a decidirlo. Por eso el Señor le dice al profeta: esfuérzate y sé valiente. Dígaselo al de al lado. Por eso el Señor en Isaías capítulo 53, en el verso 4, nos dice lo siguiente, en el 4 al 6. Este texto es muy sanador. Nos dice esto: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos sanados. Palabra de Dios, palabra de Dios. Dele un aplauso a la palabra de Dios. Es entonces la experiencia de la contemplación de Cristo, de Jesús crucificado, nos lleva a descubrir lo siguiente: Él se hizo dolor para sanar nuestro dolor. Amén. Él sufrió para sanar nuestro sufrimiento. Amén. Él se entregó en la cruz, parecía derrotado, pero no vencido. Amén. Por eso cuando tú y yo estamos heridos, vivimos la experiencia de la cruz, pero con una esperanza, y es que la cruz es la antesala de la redención. Y hay algo que debe convertirse en oración, hermano. Cuando tú sientas que estás muy herido, cuando tú creas que has sufrido mucho en la vida, que tu vida ha sido muy difícil, que muchos te han fallado, que tal vez te han dicho palabras que han quedado grabadas en tu corazón como dardos que dañan, cuando tú sientas que te han despreciado,
Cuando tú sientas que confiaste en las personas y hasta los más cercanos te fallaron, yo te invito a que mires la cruz. A Jesús le ocurrió igual. Sus más cercanos le fallaron. Lo insultaban, incluso aquellos a los que él había sanado, y le decían: si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Sus amigos más cercanos lo traicionaron. Pedro le estaba diciendo: hasta la muerte por ti, Jesús, y después: yo no lo conozco. Pero él no dejó de cumplir la voluntad del Padre, porque sabía que la cruz era salvación para nosotros. Él no dejó que su corazón se llenara de aquello que lo desviaba de esa voluntad que el Padre Celestial le había preparado para él y para nosotros, le había mostrado para él y para bien de nosotros. Él, a pesar de eso, se hace dolor para sanar nuestro dolor, porque él sabía que después de eso venía la resurrección. Algo importante que debes saber es que en medio del dolor, en medio del resentimiento, en medio del rencor, en medio de las heridas que puedes estar viviendo, debes contemplar a Cristo. No se te olvide. Lleva contigo siempre un crucifijo, y cuando tengas ira, cuando tengas molestia, cuando sientes que quieres decir lo que sabes que no debes decir, saca la cruz, míralo, y acuérdate que a él también le fallamos, que a él sus mejores amigos también lo dejaron solo, que a él los más cercanos y a los que les había hecho muchos favores lo traicionaron. Herido hasta el extremo, pero fiel a la voluntad de Dios. Cuando sientas que tu vida está muy golpeada por el dolor, preséntate delante de Dios contemplando el crucifijo, y si lo vives unido a la voluntad de Dios, esa experiencia de dolor se va a convertir seguramente, 100% seguro, en bendición para ti. Amén. Dele un aplauso al Señor, porque eso es por Cristo. Por eso, hermano, usted no puede ser egoísta con su propia persona. Es que somos egoístas y nos quedamos. Es que él, es que ella. No, ya pasó, es parte del pasado. ¿Quieres quedarte en el pasado? Hay gente que vivió algo muy fuerte a los 10 años y tienen 40 años y siguen siendo niños. ¿Por qué? Porque no han pasado del dolor de los 10 años. Eduardo, es que no consigo una pareja buena, pero sigues herido por lo que pasó atrás. Entonces no la vas a encontrar. No sobra decir que sea en gracia de Dios, claro está. Por eso es que no avanzamos, por eso parece ser que caemos en un remolino y decimos: ay no, el Señor no me oye. Sí te oye, pero acuérdate lo que te estoy diciendo de la voluntad. Si no avanzas es porque hay algo atrás por soltar, y esa es tu decisión. Tú lo decides. Cada vez que vayas a traer a tu mente esa idea que sigue encendiendo esa hoguera de dolor, toma la decisión mejor de decir: te entrego esto, Señor, sana mi corazón. Yo quiero caminar en Cristo. Yo no quiero ser egoísta con mi propia persona. Porque ¿saben qué es lo más terrible de esto? Que si tu vida está en el plan de Dios para ser casado y formar familia, eso seguirá pasando hacia tus seres queridos. Porque desafortunadamente, como dicen algunos, heredamos lo malo. ¿Y cómo va a pasar? Porque tú no sanas la herida. ¿Y en dónde vas a descargar ese dolor? En tus hijos. Siempre suele pasar así. Yo ya perdoné a mi padre y por eso lo puedo decir con tranquilidad. Todo el sufrimiento que él recibió de mi abuelo lo exteriorizó en nosotros. Ahora lo entiendo porque lo perdoné. Pero era una historia que se repetía una y otra vez. Hermano, no seas egoísta con tu propia persona. Por favor, dígaselo al de al lado: no seas egoísta con tu propia persona. No se trata de olvidar, porque no es posible. Quiero aclarar eso. Sanar no es olvidar, porque todo queda grabado en nosotros. Sanar es recordar sin dolor. Que cuando venga a nuestra memoria no produzca en nosotros actos que nos dañen y que lleguen a desatar algo que dañe a otra persona. Porque ¿saben cómo es este círculo de vicioso? Que eso ocurre y luego sentimos culpa.
y luego nos deprimimos y luego afectamos nuestro amor propio y así se repite una y otra vez. Quiero terminar compartiendo esto que es importante y que tiene que ver con nuestra experiencia de fe desde la definición teológica y psicológica. Hay algo que se llama la mente o el alma. En psicología se habla de la psique y tenemos que entender este proceso que tiene mucho que ver con lo que les he explicado. Nosotros los seres humanos o nuestra alma tiene 3 niveles. ¿Tiene cuántos niveles? 3. ¿Cuáles son esos niveles? Tomen nota de esto, por favor. Son el consciente, el subconsciente y el inconsciente. Son esos 3. El consciente, el subconsciente y el inconsciente. Son términos que a veces confundimos. Vamos a ver de qué se trata esto. ¿Qué es el consciente? Es todo conocimiento o pensamiento que estructuramos y descubrimos con claridad. Se puede hablar incluso de algo que se llama el pensamiento concreto. Entonces, el consciente, ¿qué es? ¿Cómo ha actuado en ustedes hoy? Usted esta mañana vio, es cierto que hoy es el retiro. Eso es un pensamiento consciente, estructurado, ¿sí? Es un pensamiento que dicen algunos se desarrolla acá en el lóbulo frontal. Entonces, si usted tiene mucha frente, es muy consciente. ¿Listo? Bueno, mentiras. Bien, segundo, el subconsciente. ¿Qué es el subconsciente? El subconsciente, y aquí es donde tenemos problemas, es el reino de la oposición a la razón. Y ahí en el subconsciente es donde operan los sentimientos y los deseos egoístas. Entonces, miren cómo pasa esto. Yo quiero ser mejor, yo quiero hablarle con cariño, yo no quiero volverle a decir nada que ofenda, pero en el subconsciente están ¿qué? Las heridas. Y esas heridas, esa parte que está ya relacionada con los sentimientos y los deseos egoístas, todo el tiempo está tratando de hacer oposición a la razón. Yo creo que ustedes tienen claro que no es bueno ofender a nadie, llámese como se llame, ¿cierto? Eso es un pensamiento razonable, ¿cierto que sí? Hoy en esta sociedad, cuando todo el mundo carece de argumentos, pero pululan las ofensas, pues creo que nosotros sabemos que lo correcto no es eso. Y usted tiene eso en su pensamiento concreto, es decir, en su consciente. Pero como usted está herido, usted no es capaz de mantenerse firme. Y por esa razón, el subconsciente empieza a sabotear, ejerce esa oposición. Y por eso usted termina sintiéndose mal con su propia persona. Porque si eso pasa, usted tiene que reconocer que está herido. Dicho de otra manera, su vida está siendo dirigida por aquello que lo hiere, así usted no lo quiera. Así usted no lo quiera. Y eso nos puede llevar a situaciones bastante lamentables. Cuando a veces yo veo personas que pierden un ser querido y se lamentan porque en vida no lo amaron. Yo sí pienso mucho esto, ¿saben? Porque yo conozco una historia de una persona que estudiaba conmigo cuando yo estudié en la Universidad Santo Tomás. Estudié 6 semestres de Economía y Administración de Empresas, como la mona de la novela, 6 semestres, eso ahí. Y allá había una amiga, y resulta que ya estudiábamos y ella era vecina, y tenía un esposo, hasta me acuerdo del nombre, pero no lo voy a decir, nombre de ellos, porque fue impactante. Tenía un esposo que hacía deporte, que se cuidaba en la alimentación, era un hogar tranquilo. Pues yo nunca supe de peleas, se veía que se querían. Y resulta que él tenía una evaluación, creo que era a las 6 de la mañana, él también estaba estudiando. Él sale de la casa, tenían 2 hijos, ella estaba embarazada y los niños eran pequeños. Él sale de la casa y más o menos a las 7 de la mañana empiezan a llamar al teléfono de ella. Ella responde y era una persona diciéndole: ¿usted es la esposa de tal señor? Sí, la llamamos desde la morgue. Él tuvo un paro cardíaco fulminante. Claro, es doloroso. Pero hablando con ella me decía algo que es cierto, y por eso traigo a colación esta historia. Me duele, además porque estaba en embarazo. Era un hombre bueno, pero me quedo con la tranquilidad de que el día que salió de casa no lo despedí con una ofensa,
con una pelea, no había discordia entre nosotros. Le dio un beso, un abrazo y la bendición. Pero qué doloroso es cuando ocurre lo contrario. Y eso debe hacernos pensar. La vida no está comprada, hermanos. Y cuando Dios nos junta con alguien, hijos, esposo, esposa, amigos, es para que en nosotros se cumpla el mandamiento del amor. Ámense los unos a los otros. Pero eso no va a ser posible si el subconsciente está lleno de heridas. Y al estar lleno de heridas, porque son los recuerdos de lo que nos duele, siempre vamos a terminar lastimando al que menos se lo merece. Siempre va a pasar así. Aunque no quieras, siempre va a pasar así. Y por último, el inconsciente. El inconsciente ya es el reino de los pensamientos descontrolados. Es cuando la persona está en tal nivel enfermo en su alma, tan profundo, que ya simplemente su vida es un montón de impulsos dañinos y no logra identificar realmente si ese acto estuvo precedido de un acto consciente o de un pensamiento que él mismo construyó. Ejemplo de esto, personas que alguna vez escuché decir en un proceso que yo trabajé como psicólogo, jóvenes que ya habían asesinado y decían: yo reaccioné cuando vi al muerto, porque era tanta la herida, tanto el odio, que lo llevó a hacer algo grave, algo más allá de sus posibilidades o de su conciencia. Hermanos, tengamos presente que nada se olvida, que nuestra mente es como una grabadora. Nada se olvida, todo queda guardado en nosotros. Y esas heridas que están ahí como agua estancada, sin sanar, afectan nuestra conciencia, cambian nuestra vida, controlan nuestro carácter y nos van dominando y atando hasta llevarnos a un punto en el que parece que no controlamos nuestra existencia. Por eso este retiro se llama Heridos pero no vencidos, porque es una invitación para que tú te salgas de ese pozo en el que te estás ahogando, para que tomemos todos conciencia de que en medio de esta sociedad de muerte nosotros no podemos permitir la muerte en nuestra alma, para que tomemos conciencia de que Dios sí quiere sanarnos, pero también quiere que tomemos las decisiones adecuadas, porque si no sería como tirar la semilla en medio de zarzas, como nos enseña la parábola del sembrador. Que seamos tierra buena, para que podamos dar abundante fruto en todas las áreas de nuestra vida. Y para eso es necesario reconocernos heridos, saber que esto es un proceso, saber que necesitamos de la comunidad para acompañarnos, pero también conscientes de que con la ayuda de Dios y el impulso del Espíritu Santo, cada instante en nuestra vida puede ser un instante de sanación, de salvación o de dolor y enfermedad. Vamos a tomar esa decisión. Hoy vamos a orar, mañana vamos a profundizar todavía más y vamos a tener la experiencia de encuentro con el Señor en el Santísimo. Si usted considera que alguien que conoce necesita de esto, hágaselo saber. Yo vi a algunos tomando nota. Hágaselo saber, transmítale lo que recibió y si quiere invítelo, porque como dice Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, y estoy muy convencido de ello, la sanación interior es la salvación del mundo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si esta enseñanza fue de bendición para ti, dale el mejor de los aplausos al Rey de Reyes. Yo les voy a invitar para que ahí donde estamos vamos a colocar las manos sobre el corazón, vamos a cerrar los ojos y le vamos a pedir al Señor esta noche que nos regale esa experiencia de amor en nuestra vida. Pero recuerda lo que te decía al principio, tenemos que reconocernos heridos. Ya no más, hermanos, ya no más hundirnos en ese pozo de aguas oscuras. Ya no más beber de esa fuente que nos envenena, que es el resentimiento, el dolor, la herida. Ya no más justificar lo que nos daña y daña a otros. No le hagamos el juego al mal. Pensemos en Jesús crucificado. Pensemos que Él en este momento nos está viendo desde la cruz.
Y digámosle desde lo más profundo del corazón: Señor, estoy herido. Allá en mi corazón hay momentos que tú sabes que me han golpeado fuerte, Señor, que me han dejado sin aire, que han dañado mi vida, que han deteriorado mi existencia y no me permiten avanzar. Señor, me duele, díselo. Me duele cuando me rechazaron. Me duele cuando jugaron con mis sentimientos. Me duele cuando me traicionaron. Me duele cuando generaron en mi vida escenas que quedan grabadas en mí, que solo reportan dolor. Díselo al Señor, dile que te duele, díselo a Él. Señor, me duele cuando me dejaron solo. Me duele cuando no me hicieron sentir una sana compañía. Me duele cuando confié y me defraudaron, Jesús. Me duele cuando lo di todo y recibí poco. Me duele cuando no solamente me lastimaron a mí, sino a los que estaban alrededor mío, mis hijos, mis seres queridos. Me duele, Jesús, tanto que quisiera olvidarlo, pero sé que no es posible. Quisiera borrar esa parte de mi historia muchas veces, pero yo no quiero eso, Señor. Yo quiero es que tú me sanes, díselo. Yo quiero es que tú pases por esos momentos y me dejes sentir ahí donde hubo dolor, me dejes sentir tu amor, Jesús. Yo quiero que me ayudes a ser libre de aquello que me ata al dolor. Yo no quiero seguir atado a eso, Jesús, díselo. Yo no quiero seguir atado a ese pasado. Yo no quiero seguir atado a ese recuerdo. Yo no quiero seguir atado a esa persona. Quiero ser libre, Jesús. Quiero que me ames, Señor, esta noche. Pídelo. Díselo a Jesús. Quiero que me